El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, le ha pedido perdón a los médicos porque ha dicho el gobierno no ha sido capaz de frenar la manifestación de ayer y supuestamente esa manifestación puede generar contagios y complicar la tarea de los médicos. La verdad es que tiene en parte razón Cafiero cuando dice que el gobierno tiene que pedir perdón a los médicos y a toda la población, porque esta manifestación que se produjo ayer es la reacción lógica de una parte grande de la sociedad que en medio de una pandemia, en medio de la cuarentena larga y dura que vive la Argentina, hay que recordarlo siempre, una de las más largas y más duras de todo el orbe, en medio de la devastación económica que está sufriendo nuestro país como consecuencia en parte de la pandemia, pero fundamentalmente de las medidas que tomó el gobierno para combatir la pandemia, en medio de todo eso, de toda esa situación ya de por sí estresante para cualquier sociedad, el gobierno que encabeza Alberto Fernández y de cuyo gabinete jefe Santiago Cafiero, decide cosas aún más estresantes para esta sociedad agobiada, como por ejemplo intentar llevar adelante una reforma judicial con claros fines de liberar a algunas personas de sus responsabilidades legales y penales. Decidió tiempo atrás liberar a una gran cantidad de presos, algunos de ellos de enorme peligrosidad, para quedar bien vaya a saber con quién. Decide medidas económicas tremendas, como por ejemplo la regulación del teletrabajo, la ley de alquileres, la suspensión de despidos, que están llevando literalmente a la quiebra un montón de empresas y otras medidas. Casi todo lo que ha hecho el gobierno en materia económica ha sido o insuficiente o malo. De modo que la verdad el gobierno tiene que pedir disculpas, le tiene que pedir disculpas a los médicos por complicarle su trabajo, pero le tiene que pedir disculpas a la mitad de la Argentina por obligarla a salir a la calle para defender las libertades, para defender la Constitución. No haría falta tal cosa, no haría falta si este gobierno no pensara, como alguna vez dijimos, recordarán, en algún otro de estos mensajes hacíamos mención a que el gobierno interpretaba el 48 a 41 como un 100-0. Ellos creen que tienen la suma del poder público y así actúan y toman medidas que reflejan a un gobierno, a un poder que cree que tiene la suma del poder público. Lanzar una reforma de la justicia como la que plantean ahora, o liberar presos, o tomar las medidas autoritarias, esta suerte de estado de sitio encubierto que tenemos en la Argentina, donde todas las libertades están allí en terapia intensiva, por decisión, esto también hay que recordarlo, de una persona. En la mayoría de los países donde se aplican cuarentenas o restricciones a las libertades, las aprueba el Congreso. Aquí lo resuelve el señor Alberto Fernández, pone allí como compañeros de ruta a Larreta y a Kicillof, pero las decisiones las toma el Poder Ejecutivo Nacional. En una sociedad que está tan estresada, luego de 5 meses de esta cuarentena y de estas enormes restricciones a las libertades y como decimos, de esta gran devastación económica, claro que el gobierno le tiene que pedir disculpas a los médicos y a toda la sociedad. Muchas de estas cosas Cafiero no la entenderá porque forma parte de una familia en donde nadie, debe haber alguno que ha trabajado en el sector privado, pero la mayoría de los que son conocidos han trabajado toda la vida en la política, entonces probablemente no entienda cómo funciona el mundo real o el mundo que se tiene que ganar el puchero, el mundo que no depende de un sueldo público o de un recurso extraído de manera coactiva. Sería bueno que el gobierno reflexione también sobre la magnitud de la marcha ACER y recuerde una vez más que ganó las elecciones 48 a 41 y no 100-0.